estás? Hola, Luis. Hola. Ahí, tienes buenos fríos. Acabo de llegar. ¿Saliste con este tiempo? Tuve que marchar un metida del potro, que pasé en la red de gallinero. No había el tipo que buscaba. Estoy sin agua, ¿vale? Como nieve. Está todo preparado. Vaya que está el orden. La señora marchó pronto, supongo que tendría muy frío. Mientras no me cuentes eso a mí. La cocina llegó a mi mamá, tenemos un montón de conservas en la despensa por si quedamos enviados. ¿Quieres que te lo diga bien? Lo de convertir esto en una casa de huéspedes. De seguro que sí, a propósito. ¿Distribuiste las habitaciones? Sí, ahora no se prepara eso. ¿Crees que hay que cobrar por adelantado? No me parece, traen llevarse, ¿no? Si no está, quedarnos con él. Esto llegamos para nos. Deberíamos haber hecho un curso de hostelería por correspondencia. Es el truco de los cuatro huéspedes y un delincuente. Mientras que pago 100.000 cada semana. Es una maravillosa muy bien de negocio. Infantil, Fliquín y infantil. El casi es una delante de la puerta del jardín. Usted y yo la señora, estoy pintando, llamo Manuel. Encantada de conocerlo. ¿Sabe que no se parece usted a nada como una figurara? Esta casa es un paraíso. Hoy se tiene muy a gusto aquí. Este es el mío, Fai recordar los tiempos de Ligue, de señores Cruz. Voy a subir esto en Rima, en Puerto de Carvalho, ¿no? Sí. Espero que la cama sea de colores y tenga un cobertor con rosas estampadas. Va a ser que no. A ver que no tengo si pasa cuál son. ¿Cuánto tiempo lleve casados? Un año. ¿Nunca subes a ver a la habitación? Escuché, es que me gusta tanto saber sobre la gente. La gente parece tan interesante. ¿A usted no? Algunas personas sí y otras no. A mí todas me parecen interesantes. Nunca se llega a saber cómo son los demás en realidad. Las únicas personas que saben cómo son los demás son los pintores. La cosa sale desde el pienso. ¿Y usted pintor? No, soy arquitecto. Los míos padres me pusieron Christopher Wren como el afamado arquitecto con la esperanza de que llegara a ser como él. Voy a estar muy a gusto aquí. La suya quedó más simpática. Claro. Y bien guapa. ¿Dónde va todo eso? Yo soy el tío del rancho, ¿eh? A ver si el fuego puede entrar en calor. El taxista no se sube hasta la puerta. Además, tuve que compartir el taxi con otra huésped. Tal vez que la hospedada fue inesperada. No sabemos en qué tren venía para ir a buscar, señora. Pues se tiene que mandar a alguien a esperarte los trenes. Ese no es sobre. La veo muy bien no venir enseguida. Voy a echar un babito para que pase. Por lo menos podría quedar bien en la calzada. Todo parece improvisado. Señora Castro, ¿no tienes un poco sobre para llevar un establecimiento de esta clase? Bueno, yo entiendo, eres experta. La casa ya en línea. Espero que no haya problema. La casa está en perfecto estado. No ni debería llamar una mano de pintura. Está allí, mole, la veo muy bien. Encantada, ¿verdad? Que me llega mucho. Voy a subir esto arriba. ¿Qué dijiste? El cuarto azul y el rosa. El cuarto es el título de la ciudad. Usted está toda la cama en columnas, así que desde más son para ellos. ¿Mayor? ¿Tienes mucho personal de servicio por aquí? Tenemos una asistente de turno muy eficiente. ¿Solo? Pensaba que esto lleva una casa de huéspedes en toda regla y que acabamos de empezar. Una casa de huéspedes es empleable contar con un servicio completo. El su anuncio llega lo más engañoso y encima este tiempo. Una ventista. Le de mala suerte. Le dediqué con tiempo y para nuestra. Señor Ren, señora Boy, mucho gusto. Esta casa lleva en guapo, ¿verdad? Para mí lo más importante es que sea cómoda y no lo parece mucho. No tiene ninguna obligación de quedarse si no quiere, señora Boy. No Voy a voy- llamar un taxi para que venga a buscar. No puedo marchar de aquí hasta comprobar qué tal es mi lugar. Señora Raxel, ¿tiene la boda de la compañía?
coche? No, siempre que de fichero. Ah, con un préstamo muy fuerte. Parece que vamos a quedar aislados. Según lo que del tiempo, va a nevar a uno. ¿Alguna noticia interesante en el periódico? La crisis política de siempre. Ah, sí, y un asesinato bastante chugoso. ¿Un asesinato? ¿Cómo me parece los asesinatos? Al parecer, trata de testimonio de mentira. Economía una nivel en válido. La policía está muy interesada en robar a un hombre que fue visto por la contorna del Club de Street. Estatura mediana, abrigo escuro, bufanda clara. ¿Quién era murió asesinado? Morir el aire. ¿Mozo o vieja? No lo dice. Si lo llevé en la cárcel, Molly, la mi mujer. Encantada. Pero no sé, pero ¿qué subir a las habitaciones a tomar un baño y luego caliente? Buena idea. La mayor me trata es simpática, pero la señora Boy, la cena tiene que seguir pero bien. Voy a abrir dos veces portadilla de huevo y otra al medio. Y a pasar de puré de patatas también, será bastante. Yo pienso que sí. Déjeme hablar. Porfa, adoro cocinar. Y si ponemos una tortilla, tiene huevos, ¿verdad? Y si tiene una botella de vino barato, podría echar el picadillo de vamos para la cocina, que estoy inspirado. Pero aquí es tú, usa una tirita para todo. ¿Por qué diablos hiciste la mayor habitación? Ya te dije que te gustó tanto la cama de columnas que la di. No me gustan res. ¿Quién será? Probablemente el asesino de Culver Street. No digas tonterías. ¿Quieres ser capaz de una casa de huéspedes? Estropecer el coche y que se quede morir helada. ¿Tendría alguna elección libre? Sí, pero yo pequeño. ¿Y su equipaje? Tengo todo en esta bolsina. Haremos esto, voy a preparar la cocina libre. ¿Tiene unas huéspedes? Sí, 4, y ahora hacerlo con usted. Sí, recién esperada, también misteriosa. Por cierto, llame para el chico. Nosotros somos los razones. Y dice que estoy en la casa de Mosca hermano. Bien, perfecto. Hace falta, otra vez que no me pisen desde que acaba de inaugurar este lugar. Pues tomamos el excelente almuerzo esta mañana con café, huevos revueltos, mermelada hecha en casa. Aficionados, no tiene personal curioso. Excelente siempre también. Carne en conserva. Sí, pero permite simulada, regada con vino tinto. Además, la señora Velasco prometió hacer un pastel para cena. Los radiadores nunca vienen bien. Y las camas son muy cómodas. No está mal, pero no sé por qué allí en la mayor habitación hay un sultán raro. Llegaré antes, ya se sabe, primero en llegar. Por el anuncio pensé que este lugar tendría un salón cómodo para escribir, que tendría tips y otras ilustraciones. Llegar antes de quejarse. ¿Decía usted? Que sí, que entiendo lo que quiere decir usted. Luis, Sí, ¿podrías subir cargar la quitante de la puerta? ahora voy. Voy a echar un momento, no te sabes difícil. Estoy improvisado y de aficionados. No tiene personal curioso. Aguayo, no me fácil a tocar. Cierto, las clases inferiores no saben cumplir la métrica de las otras posibilidades. Les ven en clases inferiores, cánceres de gama, ¿no? Yo soy socialista. Oh, yo no diría tanto, aunque no me interese la política, no el extranjero. Anda, igual tenemos el tiempo de ¿verdad? Depende, cuando acaben los asuntos voy a tornar. ¿Italia? No. ¿Francia? No. ¿Importaría pasar la radio? Ya es mi música ¿Así nada bien? Sí, ya cumplió la sanción. Apoderarme de la nivel privada. No me gusta hablar de eso, pues ahora con la de aquí. Con este tiempo, ni los bañé. La nieve y guapa, ¿no me parece? A mí ni me lo parece. Pienso en los abañones. Un cobertor raíz delgado, muy pequeño que promete sin miedo. Cielos, qué muy divertido. ¿Sí? Sí, estoy en la casa de huéspedes de tu hermano. ¿Qué? ¿Quién? ¿La policía? Oh, sí, superintendente, pero no creo que pueda llegar. ¿Oiga? Bueno, ¿sabes dónde hay que atrapar? Y sacar a la policía. Manda su asiento. Pero si
Viene curioso, non? Non vai cullirse. Hola, hola. Ese teléfono no funciona, supongo que será por la niña. Así de que estamos aislados. ¡Qué gracioso! No lleva la cabeza por ninguna parte. Bueno, vamos a ver los medios a la obra. Señor Nelson, la visita está relacionada con la muerte de la señora Maureen Lyons, que fue asesinada ayer, en Londres. Lo primero que quiero saber es si conocen ustedes a la señora Lyons. Nunca se dijo la ley. La realidad no se llama así. Está fichada por la policía. El solo de tu nombre era Maureen Stein. El hombre ya le llama todo. John Stein, con casa en Londres Farm, cerca de aquí. Londres Farm. Non foi aquí onde aquellos niños... Sí, el caso de Londres Farm. Tres niños. Así no hay, señorita, los colegas. Dos niños y una niña, huérfanos. Un tribunal atopó ellos un llano acollida en la casa de los Stein. Un de los pequeños se murió por falta de cuidados y malos tratos. Fue de suceso por su sensación. Los Stein fueron condenados a la cárcel. Él murió del penal. La mujer fue puesta en libertad en cumpliendo la sentencia. Ayer, como dice, atoparon al abogado del 24 en Culver Street. Cerca del crimen atopó sobre los neotes. De él había apuntado en dos direcciones. Una, la del 24 de Culver Street. La otra, la de Don Juan Byron. ¿Qué? Por eso lograron aquí para escudarse a una de las personas que hay en esta casa tiene relación con los asuntos de los niños y para garantizar la seguridad de todos los presentes. La seguridad. Vamos a peligro. No quiero asustar a nadie, pero eso creemos. Esto para cosa de ellos. Por eso resulta peligroso. Boba es, pero sí. A mí parece maravilloso. Además, que basado en sus direcciones, estaba escrito en tres muros ciegos. Y encima del cadáver atoparon un papelín que ponía este y el primero. Y unas notas musicales que correspondían a la canción infantil titulada Tres muros ciegos. Tres muros ciegos. ¡Qué horrible! ¿Qué fue de los otros dos niños? Murió el más pequeño. A la moza adoptaronla. No pudimos dar con ella. El mozo mayor desertó al ejército y desapareció. Según el psicólogo militar, era un caso claro de esquizofrenia. ¿Crees que fue si yo me llega a esa mujer y yo venía aquí a matar a alguien? Eso yo lo que tengo que averiguar. Señor Raston, dice usted que no tiene nada que ver con el caso de Londres Farm. En efecto. Salsititute, ¿puedo marchar para la cocina? Vaya, vaya. Hago la primera vez. ¿Quién de ustedes tiene relación con el asunto de Londres Farm? Bien, preguntaré un Perú. Usted es la primera, señora... Para ver si se presta el coche con ese campo. ¿Usted, señora... Señora Boy, ¿quién pertenencia? ¿Qué relación iba a tener yo con tan lamentada de asunto? ¿Usted? Castro. Yo soy Castro. No sé nada del asunto. ¿Usted, señorita? Soy la mayor Berta, que se enteró en el caso por los periódicos. Aquella acababa destinada al futuro. ¿Y usted? Christopher Nolan. Aquella yo llevo un niño pequeño. ¿Es cierto lo que tienen que decirme? Si alguno de ustedes muere asesinado, será por la sombra de la culpa. Señor Raston, ¿puedo echar una mirada a la casa? Emocionante. Un aspiro a la policía. ¿Cómo fue la memoria de los mismos ciegos? ¡Ya basta! ¿No le gusta? Pues a la asesina le gusta mucho. ¡Cállese! La va a ver cuando va a ver sigilosamente penetrarse y sientan en mis manos de sobra. Basta ya, Christopher, no tiene crítica de reacción. ¡Sí que la hacía! Si pudiera que se las cares. El signo suyo nos manda al espíritu de la luz. ¿Y quién es? Faciano podría solicitar. El sobrino del arquitecto y Carlos nervioso. Va, con los años negros pásense. No tengo paciencia con la gente que se quiso retener nervios, cosa que yo no los tengo. No, pues ya no se para usted. ¿Vieron usted por qué los registrados cambiaron a los niños de esa marcha? ¿Qué iba a saber yo?
Bien, de primera inspección, no sospechoso. Voy a informar a la comisaría. No me pueden telefonear, la línea la ha cortado. ¿Qué? Antes funcionaba. Sí, supongo que Caño me empezó a leer. O tal que les cortó. Cortables, ¿pero quién? Señor Ralston, ¿qué sabe usted de los otros ustedes? Yo, en realidad, nada. Pero de momento estamos seguros por la nieve, ¿no? No siento que no sé si ya te... ¿De quién? ¿Por qué no? Todas estas personas llegaron aquí unos años después del asesinato. Tuvieron tiempo de sobra de llegar aquí. ¿Tiene usted una descripción del hombre que fue visto en Londres? Era alto y vestía ropa oscura. Lo que me desmorece, quiero ver aquí en el teléfono. Tengo que ir para la cocina. Un billete de autobús para Londres. Señor Ralston, ahí es el teléfono. Arriba en nuestro cuarto. ¿Va a poner el favor de subir y comprobar si funciona? Ah, y usted, nunca estuvo tocando ningún programa que valga la pena. ¿Por qué le tocan los puños? Vamos a ver, señora Ralston. Piense, ¿no entiende? No. ¿Oye alguna puerta? Vaya, no estoy segura. Me será en paz, ahora que no puede más. Estamos investigando los asesinatos, Gilles. Estoy en serio. Y puede que muera alguien más. ¿A quién más? ¿Pero por qué? Porque los muros ciegos tienen tres. Ahora dígame, quiero saber dónde estaban todos al momento del asesinato. Señora Ralston, usted estaba en la cocina, que entró aquí. Sí. Tú, Gilles, estabas en otra habitación examinando un teléfono. Exacto. Señora Parancini, ¿Qué pasa? Que quedan casadita de casa. ¿usted, señor Ren? Estaba en mi habitación. ¿Usted, señorita Caswell? Yo estaba escribiendo cartas en la biblioteca. ¿Y usted, mayor Mercal? Discretamente de sueldo. ¿Para qué? Para echar una goleada, habíamos suelto, ya que se trata de la cripta de un ángel de ministerio. No estamos haciendo investigación histórica, mayor Mercal. Estamos investigando el asesinato. Todos tuvieron la oportunidad de hacerlo. Todos estaban a solas al momento del asesinato. Ahora como si fuéramos todos sospechosos. En un asesinato todo el mundo es sospechoso. Pero si usted sabe quién mató a la mujer muy empático, el mayor de los tres hermanos, un joven desequilibrado, cago en mi mano, que soy una persona que responde a esa descripción. Eso no es verdad, van todos contra mí. Tranquilo, Chris. Ya encontré todo. Digo que me lo va a poner. Todavía no tengo pruebas. Estás yo, Camoli, y usted también. Como medida de seguridad habría que detenerlo. Espera, Luis, espera. Casi me encontré el para no me con usted. Faltaría más, Molly. ¿Quieres pasar al resto al comedor, por favor? Yo quiero. No, y tú también, por favor. ¿Qué te pasa, amor? Por favor. Casi me flote. Usted dice que es así, yo mayor de los 3 años, pero nunca seguro, ¿no? En realidad, lo único que sabemos es que la magistrada que nos mandó a aquella casa y la mujer que nos lo afectó fueron los originales. El cable de teléfono fue cortado cerca de la puerta principal. Todo apunta a la misma persona, Christopher. Verifica las posibilidades. Sí, usted mismo, por cierto. Yo. Y también está Sophie. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Un año justo. ¿Dónde lo conoció? En un baile, no. ¿Presenté a su familia? Ya por reunión. Entonces no saben nada sobre él. Ese es mentira. Se perfectamente hay clase de personalidad. Y ni siquiera tuvo que ir cuando se cometió el asesinato. ¿Dónde estaba? Fue a buscar una red para gallinero, pero no encontró lo que quería. Esto está cerca de Londres, ¿verdad? Digo que quiere, ¿Fue en Londres? Un momentín. ¿Ya estoy hablando de sobre? Sí. El Evening News de ayer. Metieron en la calle alrededor de las 3:30 en Londres. Molly, ¿hay algún sitio donde puedas ponerme aquí en la casa? Escondete, ¿por qué? Tantos en contra mía. Van a acusarme de los asesinatos. Escúchame, Chris. Nunca suscito la vida. Tiene una cocina. Esto es padre de que es tu nombre de verdad, ¿no? Y tampoco es arquitecto. Tampoco. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque me hizo gracia. En la escuela de inglés en mí fue un infierno. Después vino el servicio militar. Y fui peor, deserté. Sí, como el asesino desconocido. Y mi mamá también murió. Por eso Sargento Brote cree que soy culpable. Oiga, Setu, métete presentes en la cabeza, pero no creo que eres. ¿Qué yo lo que no quieres creer? ¿Ves esto? El periódico vespertino de nombre Taller
cielo, Molly. ¿Pudieras pensar que No lo sé. Fácil que tú ves si empieza a hablar de sus pies. ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado? Por la cocina. Puede ser una cosa. De eso nada. Deja en paz a la mujer, no quiero que sea la próxima víctima. Pues no voy a estar solo con ella. El señor Chris, vete. Vale, pero voy a acercar. ¿Qué te pasa? ¿Dabas como un yoco? Y un problema de desgracia muy peligroso, Gibbs. Escúchame, ¿qué tienes entre tú y ese Cristo? Estás hablando de un niño. No conozco de nada. Seguro puede que te hubiera ido a poner en Londres. Fue hace semanas que no voy a Londres, lo sabes. ¿Hay semanas que no vas a Londres? ¿Deberes? Entonces, ¿qué es? Un billete de autobús para Londres. Estoy igual de los que llevabas ayer. Vale, sí, tú en Londres, pero tú también. ¿Cómo? Tú también estuviste en Londres. Este que el periódico de ayer es de Londres. Ahora el último día de tu chaqueta. A ver, sí estuve en Londres, pero no fue para verme con ninguna mujer. No me toques. ¡Rasco! Los míos que no te el medio. Y necesito refuerzos. El sábado de comisaría estoy dando pedidos. Christopher, ¿arroz con los míos Chris? No, no sé si hay. Venga, entonces, mira, ahora mismo. ¿Arroz con los míos Chris? No. Presta atención, 3 muros ciegos. 2 ciegos muertos, ya el tercero. Uno ustedes días así y otro la próxima víctima. Díganme ahora todo lo que tenga que ver con la asesinato. ¿No? Pues ya puede marchar. Señorita Josu, ¿puedes contestar un momento? Quisiera que me diera cierta información. ¿Cuál es bien su nombre completo? Leslie Margaret, Catherine Caswell. Catherine. Con K. Dirección: Villa Campanina, Benidorm, Mallorca. Lleva una extra, en España. ¿Cuántos años tiene? 24. ¿Nació usted en el extranjero? Vine a Inglaterra cuando tenía 13 años. Sí. No les acabo de entender. ¿Qué día me estoy aquí? Yo... Ay, Dios, ojalá nunca viniera. Imposible, no puedo creerlo. Parece que vio usted una fantasma. ¡Qué ciego fui! ¿Cómo no me di cuenta? Vaya a buscarlos a todos, ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Atiéndame, por favor. Después de la semana tomé declaración. Y uno de ustedes mintió y tengo un plan para saber quién fue. Vamos a repetir los mismos movimientos. ¿Qué que repitamos lo que me hiciste? Sí, pero no lo vamos a hacer las mismas personas. Déjate ya. Yo tampoco voy a la cocina. No puedo hacer excepciones. Vamos a cooperar todo el mundo. ¿Vale? Bien. Señor Ralston, ¿sabe usted tocar el piano? Vaya a la biblioteca y toque el piano con la señora Paravicini. Gracias, Mónica. Christopher, usted vaya a la cocina. Señora Paravicini, suba a la habitación de Ralston y examine el teléfono. Señor Mayor vaya a la habitación del señor Rey. Usted, en el caso, pase a sótano. Y tú, Jim, sal para acá y examine el teléfono. El teléfono. Yo voy a hacer el papel de la señora Rey. Señora Ralston, ¿qué pasó? ¿Encontraste lo que querías? Exactamente lo que quería. ¿Sabes quién ya decía? Sí. ¿Quién? Usted ya debería saberlo. Yo siempre quise decir. Vamos, Mori, los policías no somos tan tontos. Desde el principio supe que conocía el caso de aquellos niños. Usted ya era la maestra de la escuela en la que vivió al niño. Jimmy, el pequeño, consiguió no tener una carta de ayuda. Pero usted nunca contestó. ¿De casualidad llegó usted a Welling? Sí. Pero lo del niño, yo pedí para recibir. Allí enferma aquel mismo día de pulmonía. Pensaba que los policías tenían un revólver. Y él me llamó a su policía, Molly. Llamé dentro de la cabina de teléfono y dice que llamaba desde la comisaría. Y que el sargento Trotter venía para mí. ¿Sabe quién soy yo? Soy Jordi, el hermano de Jim. Juré que algún día iba a matar a aquella mujer malvada. Y físico, voy a matar a todos cuando sea mayor. Nunca hay en España. El drama me parece mucho ruido. De verdad, va a ser mayor española. El último que será la tonera. Jordi, ¿sabes quién soy, verdad? ¿No te acuerdas de la granja Jordi y de los perros? ¿Los perros? Sí, Spot y Play. Katie, ¿qué es tú, Katie? Vine a Inglaterra a buscarte. No te conoces ahora. Ven conmigo, Jordi. Voy a ir a tu sitio donde van a cuidar de ti y van a ver hasta que no seas más grande. Ralston. ¡Ole! ¡Tarde! Yo puedo sacarte. Eso es un peligro de maestra. Tú me vas a ver. ¿Por qué no me lo dijiste? Mi idea es parecer otro. Quiero que se la selva acá con el programa también con la
hicieron pasar por una muestra de cuando trató de aparecer en peligro todo. ¿Y la señorita Casperilla es su hermana? Sí, acababa de reconocer a sus cambios y pidió la doncella justo a tiempo. Ya la policía la nieve, vamos a recibir ayuda. A propósito, por los skis, escondidos encima de la cama de columnas. La luz está claro, ¿tres skills? Va a mercarte un regalo. Hay un año justo que nos casamos. Yo también será eso, no quería que lo supieses. Gracias, amor. Qué atenta que es. ¡Qué guapo, amor! Señora Lacha,